en el corazón de Job era eso, ¿verdad? Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Y la palabra menciona y empieza a mencionar varios aspectos, ¿verdad? En los que cómo comenzó toda la situación de Job. Y empieza a ver situaciones donde dice la palabra que de repente, ¿verdad? Pasaron sucesos en que de un día este hombre pierde su familia. Eran 10 hijos, 7 hombres y 3 mujercitas. Dice que las pierde en un solo día. Dice la palabra que vino un viento fuerte. Yo argumento, ¿verdad? Por lo que se ve. Dije yo, a lo mejor fue un tornado, no sé, algo así. Porque dice la palabra que un viento fuerte sopló, dice, y cayó la casa y los mató. Y ahí habla que fuego cayó del cielo y consumió el ganado. Otros vinieron, robaron. Y ciertos acontecimientos, el hombre en un solo día queda empobrecido. Queda prácticamente, diríamos, queda en la calle. Queda sin familia. Queda, ¿verdad?, desprovisto de lo económico. Y ahí en esa, ¿verdad?, en ese drama, en esa situación es que aparece la mujer de Job. En ese punto de la historia. Y si usted fija, y no es que la Biblia sea, ¿verdad?, machista, simple y sencillamente la cultura, ¿verdad?, de ese tiempo se enfocaba más en el hombre que en la mujer. Y es por eso que prestan la atención, porque el trato en este trato, el trato no era con la mujer de Job, el trato era con Job, ¿verdad? Entonces por eso la palabra centra la atención en el personaje de Job. Y en ese momento aparece, ¿verdad?, la esposa de Job, como quien dice, ¿verdad?, como decimos nosotros, la que le pone la cereza al pastel. Cualquiera diría una desgracia más, pero no es así, ¿verdad? Dentro de todo lo que le había pasado, dice la palabra que ella aparece. Y después de todos estos acontecimientos, dice que hubo una segunda vez en donde el enemigo se presenta y entonces le dice piel por piel, le dice, y es que acaso Job le dice, porque dice la palabra que cuando pasaron los primeros acontecimientos, él dijo, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. No dice ahí en la palabra, nosotros creemos, porque siempre, ¿verdad?, y se ha dicho que detrás de un hombre siempre hay una buena mujer de Dios, ¿verdad? Yo creo por la palabra y por lo que se ve como este hombre era temeroso, era justo, tuvo que tener una mujer de 10 a la par, una mujer que al lado de él, ¿verdad?, hubiese lo ha ayudado a que este hombre hubiese crecido en todos esos aspectos. Entonces dice la palabra que cuando pasa la muerte de sus hijos, la pérdida del ganado, la pérdida de todos sus bienes, dice que él dice Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Yo creo, no lo dice, que también la mujer tuvo que haber dicho en ese momento, ¿verdad? Y tuvo que elevar esa alabanza al Señor y unirse a ese clamor y dijo, bueno, Dios nos dio, Dios nos bendijo todo este tiempo. Y Dios también viene y nos quita, ¿verdad? Pero aparte de eso aparece la segunda situación, que es donde el enemigo aparece y el enemigo le pide nuevamente, ¿verdad? Insta, otra vez el Señor le dice, no has considerado, mira todo lo que pasó, y aún así dice, mantiene su integridad. Todavía no mantenía íntegro, aún con todo lo que había perdido. ¿Cuántos de nosotros a la primera de cambio, verdad, renegamos? ¿Cuántas veces a la primera situación que estamos enfrentando, tenemos un trabajo y empezamos a renegar? Y empezamos a decir, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué en esta situación? Pero la palabra menciona que ellos no hicieron eso, sino que alabaron a Dios. Y es ahí donde ella aparece, ¿verdad? Y es donde ella expresa y abre su boca simple y sencillamente para decir esto, que a través de la historia la han hecho, ¿verdad? Han hecho aparecer como la mala, como la bruja de la película, como la mala de la película. Pero yo quiero llevarla en este día, no a justificar a la mujer de Job, ¿verdad? Porque no hay nada que justifique el pecado en la vida de una persona. No hay nada que justifique que una persona maldiga. No hay nada que justifique que una persona condene. Nada de eso justifica una mala acción de parte de nosotros. Pero sí quiero que vayamos y que miremos que atrás de esta situación hay una mujer que al igual que Job, se quedó en un día sin su familia. Y yo le pedí permiso a mi mamá, ¿verdad? Porque yo voy a tocar un tema que a lo mejor ella va a tocar las fibras de su corazón, ¿verdad?
Y le digo que podemos hablar con propiedad de lo que le voy a decir. Y le decía al Señor, pero ¿por qué yo tengo que testificar? Porque durante años yo me he rehusado. Y yo les he dicho, ¿verdad?, que algún día yo les voy a dar todo mi testimonio. A la edad de 8 años yo conocí al Señor. A la edad, creo que sí fue a esa edad, mi papá se vino para Estados Unidos. Mi mamá tenía 33 años de edad. A esa edad, gracias al Señor, como siempre le cuento, fue un culto así, como el día de hoy. El predicador, y me encantó lo que dijo el pastor el día domingo, el predicador fue tan claro con el mensaje del evangelio que yo entendí, un niño de 8 años a esa edad, entendí claro el mensaje, entendí que necesitaba a Jesucristo, y ese día yo entregué mi vida a Cristo. No fue en una escuela dominical, fue en un culto así como el día de hoy. Y a esa edad yo no sabía qué Dios estaba preparando, ¿verdad? Para qué Dios me estaba preparando, porque Dios siempre nos prepara para esas cosas. Hay una preparación de antemano. A la edad de 8 años mi papá viene para Estados Unidos, ¿verdad? Nos convertimos en una de las familias, una de las cifras más de las personas, ¿verdad?, que con una familia desintegrada, donde no había ¿verdad?, donde no estaba un padre. Nos criamos solamente con ella durante muchos años. Creo que él regresó cuando ya nosotros yo tenía como 15 años más o menos. En medio de toda esa situación empezaron a pasar diferentes acontecimientos, y yo esto no se lo digo para que después usted mire con lástima a la hermana Zaida, ¿sabes? Quiero que sepa eso, porque Dios sanó eso en mi corazón. Hoy puedo hablar con libertad, porque Dios es sana, Dios restaura, Dios libera, Dios hace nuevo todas las cosas. A esa edad nosotros empezamos a experimentar situaciones en las que mi mamá, ella nunca había sido una ama de casa, había sido una persona dependiente siempre de un padre, ¿verdad?, de un hombre que llevaba el sustento a la casa. Él se viene para acá a este país, él empieza a tener una relación extramatrimonial en este país, y por consiguiente, estando en nuestro país, nosotros empezamos a sufrir ciertas carencias económicas. Dentro de esas carencias económicas, yo no le voy a hacer largo el tema, ¿verdad? Hubieron momentos en que nosotros sabíamos lo que no era irnos a la escuela sin desayunar. No son las escuelas como en este país, que usted tiene su desayuno para su hijo si usted no tiene. Regresábamos a la casa, muchas veces no había que comer. Y estas fueron las situaciones que nosotros experimentamos, ¿verdad?, como familia. Pero en medio de todo eso, siempre, por lo menos en mi corazón, siempre me gozaba. Siempre iba a la iglesia, siempre visitaba la iglesia, siempre había esa esperanza en mi corazón. Como no todas las personas recibimos de igual manera, ¿verdad?, dentro de un problema, y yo quiero que llevemos esto a la vida de Job. Y ahora que usted más o menos me entienda, yo quiero ver si me puedo dar a entender. Muchas veces cuando nosotros, uno de los dos, ¿verdad?, como una familia, sufre una situación, sufre la familia entera, ¿verdad? No solamente sufre el padre, en este momento no solamente sufría Job, también sufría su esposa la pérdida de todo esto. Entonces, al experimentar todas estas situaciones, empezamos nosotros como hijos, éramos 4 hijos, empezamos a experimentar situaciones difíciles, ¿verdad? Nos fuimos a vivir con tíos, de arrimados, empezamos a sufrir ciertas situaciones, desprecios. A muy temprana edad empezamos a vivir cosas que un niño no desea vivirlas, ¿me entienden? Ni que las pide, simple y sencillamente fuimos parte de las circunstancias, de cómo se movió todo esto. Y llegó el momento, ¿verdad?, más o menos a la edad de los 15 años, mi papá regresa, ¿verdad? Regresa, y en ese momento no todos nuestros hermanos reaccionaron de la misma manera. Y a veces yo digo esto y no lo digo con dolor, ¿verdad? Sí, quiero que me entienda por lo que yo viví. Que muchas veces siempre he dicho que a veces es preferible que si te no regresen, ¿verdad? Porque cuando una persona no está restaurada y regresa a la vida de un niño y empieza otra vez el mismo patrón de conducta, nosotros sabíamos lo que eran golpes, lo que eran pleitos, lo que eran maltrato, muchas situaciones que empezamos a vivir, pero de todos mis hermanos, creo que fui la menos afectada, ¿verdad? Y yo lo considero así porque Dios de alguna manera apartó, ¿verdad? Me rescató a muy temprana edad, y yo me refugié en Dios. Dios fue mi refugio, fue como mi lugar de seguridad. Cuando mi papá llega, empiezan a surgir otros problemas porque nosotros ya estábamos en la adolescencia.
Y para no hacerle tan largo el tema, yo no seguí estudiando porque mamá no podía suplirnos, ¿verdad? Económicamente yo quería ir a la universidad, no se pudo dar. Tuve un año que tuvo que sacarme de la secundaria porque cuando me iba a veces había para comer, a veces no. Y en una ocasión me desmayé en la calle y ella me dijo, no, si va a pasar algo así, mejor te quedas en casa, pierdes el año y bueno. Y cuando mi papá regresó de Estados Unidos, llegó con una montaña llena de ilusiones, ¿verdad? Queriendo dar la vida americana a unos niños que se habían criado en varias situaciones de carencia y empezó a hacer, no sé, como castillos en el aire. Y mis hermanos se vieron afectados por esa situación. Mis hermanos eran mayores que mí, uno 2 años y el otro 4 años, mis hermanos mayores. Y aquí es donde yo quiero llegar. Y como yo le pedí permiso porque le dije yo a ella, no quiero dañar, ¿verdad?, la situación. Y su corazón, volverle a traer esto, porque le digo, mamá, la quiero poner como ejemplo, pero como ejemplo de fortaleza, de lo que Dios hace, de cómo Dios reivindica de alguna manera o cómo Dios da fuerza en medio de esta situación. Cuando llega, mis hermanos caen en drogas, uno de ellos reconoce a Cristo, ¿verdad? Llega para todo esto. Estando nosotros, yo estaba en el Señor en una ocasión me permite, voy en un autobús y me permite ver en un momento como uno de mis hermanos por la ventanilla, los autobuses son los autobuses escolares que hay acá, y por una ventanilla yo veo que él arrebata una gorra de alguien y entonces escucho a alguien que tira una maldición. Y en ese momento mi corazón se estremeció y hubo un dolor tan fuerte que a partir de ese día yo empecé a ayunar, no había sábado que yo no ayunara por él. Empecé a ayunar, y a orar al Señor hasta que alcanza. Pero con el tiempo el otro hermano más mayor, el primero de nuestros hermanos, él cae en droga a raíz de todo el conflicto familiar. Él cae en drogas. Y en uno de esos momentos bien difíciles, él vendía hasta la sangre para drogarse. Y en un momento de esos difíciles, mi hermano andaba en un lugar, allá se dice como las colonias más prominentes de la ciudad. Y alguien tira unos disparos según al aire, ¿verdad? Y unas esquirlas penetran y para no hacerle largo el tema, mi hermano estuvo en un hospital por 5 días. Ahí vimos la mano de Dios también porque y llegamos al hospital, hay una anciana, esa anciana cuenta todo el testimonio, como Dios la había movido ahí, y esa anciana ora por él y él resucita. Dios permite que él esté sobrio, acepte a Cristo, pero para no hacerle largo el tema, mis hermanos mueren. Y la situación pasa de que uno muere en diciembre 16 de un año, y al siguiente año creo que fue en octubre, no estamos hablando de un lapso de 9 años, mi mamá ha perdido 2 de sus hijos, ¿verdad? Como familia, pues habíamos acostumbrado a tener pérdidas en lo secular y eso como que no lo mueve el piso a uno. Pero cuando una persona pierde un ser tan querido, ¿verdad? Eso empieza y uno siente que el mundo se detiene, siente que todo aquello se paraliza, siente que no hay esperanza, hay dolor, hay angustia en el corazón de uno, ¿me entiendes? Y empezamos a vivir, ¿verdad? Ya yo a esa edad ya tenía, yo creo que eran 19 años, a los 21 años tenía aproximadamente, 21, 22 años. A los 23 años ya había pasado por experiencias de haber perdido 2 hermanos. De haber quedado con un embarazo, de haber sufrido un abandono, no solamente de mis padres, cuando me acompaño sufro un abandono de parte del padre de mis hijos. Entonces todas estas cosas acumulan, ¿me entiende? Y muchas veces uno puede reaccionar, y aquí es donde me voy a detener a hablar de esta mujer. Muchas veces el dolor nos lleva a reaccionar de diferentes maneras. Algunos reaccionamos de una manera, algunos nos refugiamos en el Señor, algunos corremos a Dios y nos abrazamos y no nos soltamos de Él. Otros nos refugiamos en otras cosas, ¿verdad? Otros refugian en drogas, en alcohol, en situaciones donde muchas veces no escapan, no pueden escapar porque la voluntad de estas personas es muy débil para tener la fuerza de poder salir de ese lugar. Y este fue el hecho, y yo le cuento esto y le decía al Señor, pero ¿por qué yo tengo que contar esto acá? Si yo nunca lo he contado.
No le he contado con detalles, más de alguna persona de las que está acá ha escuchado de mi boca decir, de hablar de algunos acontecimientos. Y cuando tu mundo empieza a desboronarte y no le ves sentido a la situación, uno se pregunta muchas veces ¿por qué? ¿O qué está pasando? ¿Qué quieres? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué es lo que más va a acontecer? Y aquí vemos una mujer que, al igual que Job, había perdido todo. De un día para otro quedó sin hijos. Una mujer que de un día para otro quedó sin criados. Una mujer que a lo mejor estaba acostumbrada a lujos, a posiciones económicas, de repente pierde todo, pierde casa, pierde todo. Y es ahí en el dolor que ella reacciona, ¿verdad? Y nosotros no nos podemos con ligereza, y eso yo lo hablé en uno de estos días en la clase, no podemos juzgar con ligereza, ¿verdad? El comportamiento de algunas personas, la manera de reaccionar. Hay gente que ha estado tan herida durante toda su vida que le es difícil recibir amor. Hay gente, ¿verdad?, que por el mismo sufrimiento trata de hacerse su propio escudo y refugiarse en su propia seguridad, ¿verdad? Y a lo mejor todas estas posiciones económicas, todo el dinero que Job tenía, todo el estatus económico, lo hicieron sentir, y aparte de lo que él sabía que él era, que era íntegro, que era recto, que era temeroso de Dios, hicieron en Job el hecho de sentirse seguro. Él sabía quién era, ¿verdad? Y él se sentía seguro de sí mismo, seguro de lo que él tenía, de lo que poseía. Y estas cosas a veces hacen un fuerte en uno y una dependencia que corremos el riesgo de ser dependientes de nosotros mismos. Y de llegar a un momento no de decir no necesito a Dios, pero sí de depender más de nosotros. Y en la palabra es bien clara donde dice no te fíes en tu propia sabiduría, ¿verdad? Dice en todo lo que hagas tenlo presente. Y a lo mejor en algún momento de su vida Job perdió la perspectiva. ¿Por qué le digo esto? Porque al final de la historia él habla algo, ¿verdad? Y podemos asumir que Job había escuchado a Dios, ¿verdad? Podemos asumir que el temor que tenía era a causa de lo que le había escuchado de Dios. Pero había un proceso al cual Dios había metido a Job, en el que la mujer de Job no había pedido estar en el proceso, pero también tenía que cargársela, ¿verdad? Y es ahí muchas veces en estas situaciones donde muchas veces nuestros hijos también sufren las consecuencias y todo nuestro entorno, ¿me entiende? Entonces llega el momento donde Job le habla y le dice como una persona necia, le dice es hablado, una persona fata, una persona sin conocimiento, una persona, ¿me entiende? Y esa palabra hizo en esta mujer, no se vuelve a decir, pero yo por lo que al final cuenta la historia, que esta palabra logró que esta mujer volviera en sí y analizara la condición. ¿Por qué? Porque llega el momento en que Job está enfermo. Llega el momento en que Job está enfermo, ¿verdad? Y llega el momento en que la dependencia de ella, su seguridad como mujer, estaba tendiendo de un hilo. Acuérdense que en ese momento quien llevaba el sustento a la casa era el hombre, no era la mujer. Entonces la mujer se ve angustiada y se ve confundida. Y a lo mejor yo creo que en algún momento empezó a preguntarse, porque la palabra menciona cuando a Jesús le presentaron una de las personas que estaba enferma, creo que era un ciego, le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y yo me imagino a la mujer de Job haciéndose preguntas, Señor, ¿quién pecó? El pecado ha de ser con él, porque veo que el mal le ha de sobrevenido a él, no me sobrevino a mí. Y a lo mejor ella empezó a cuestionarse el porqué de tanta desgracia, ¿verdad? Y a lo mejor empezó a culpar a Job. Y a lo mejor es la razón por la que llega y le dice, ¿verdad? Que ya maldice a tu Dios, le dice y muérete. Pero la palabra dice que con todo y esto él se mantuvo íntegro. Y yo sé que las personas que están aquí hay gente que ha pasado por procesos. Y que hay momentos en el que uno está tan desesperado que muchas veces no sale un gloria a Dios, que no sale un aleluya, que hay momentos en que muchas veces lo que uno quiere es salir corriendo y dejarlo tirado todo. Y es ahí donde el Señor me llevaba y me hablaba, y es ahí como yo voy a concluir este día. Y nosotros podemos hacer dos cosas en medio de estas situaciones, ¿verdad? Y es la voluntad, y ahí juega nuestra voluntad. Hay situaciones que se van a presentar en nuestra vida. Mira, hermana, no es lo mismo perder una casa, no es lo mismo perder un carro, no es lo mismo perder riquezas, que cuando Dios te toca tu propia carne, ¿entiendes? Entonces, yo cuando veo a veces personas llorar por un auto, llorar por una casa,
digo yo, Señor, estas cosas, todas estas cosas, y lo podemos ver ahorita. Yo sé que hay gente sufriendo en muchos países, ¿verdad? Puerto Rico mismo, yo estuve viendo unas noticias y ver tanta calamidad. Pero lo más importante es que aún la vida de la persona está como tal, ¿me entiendes? Y eso es un valor incalculable que nadie lo puede comparar. No se puede comparar con un carro, no se puede comparar con una casa, no se puede comparar con nada de lo que nosotros podamos llegar a tener o dejar de tener. Y es ahí, ¿me entiendes? Como ella empieza, ¿verdad? Es esta la situación en la que ella empieza a sentir que su mundo empieza a tambalear. Cuando empieza a ver a su esposo, además de eso, empieza a ver a su esposo enfermo, empieza a ver que ya ella no tenía hijos. Estas mujeres, si no poseían un hijo varón, estas mujeres quedaban destinadas prácticamente a una vida insegura. Y es así como ella se sentía, en su inseguridad, en su dolor, en como quieran verla, en ese momento es como ella reacciona. Y nosotros muchas veces como mujeres vamos a reaccionar de esa manera. Muchas veces no le ha pasado de que de repente el esposo se manda uno y decimos nosotros, te lo dije, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios también nos está hablando a nosotros como mujeres, a ser esas mujeres sabias, esas mujeres íntegras, esas mujeres, ¿verdad? Que mantengamos la calma en tiempo de dificultad. Y a mí me encantó porque ahora por la mañana la hermana Hilda puso algo, ¿verdad? Y Job, yo creo que Job pensó que allí en ese momento, cuando se vio enfermo, Job en algún momento pensó, este es el final de la historia. Hasta aquí se terminó todo. Ya no hay más desgracia que la que podía pasar. Y muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Pensamos que es el final. Decimos, de esta no me levanto. De aquí no paso. Una más y yo ya no puedo. Y esto me recordaba a mí cuando yo perdí mi matrimonio, mi primer hogar. Que yo le decía a mi mamá, mamá, no puedo. Le decía, yo lloraba y le decía, mamá, yo no voy a soportar. Y me decía ella, no se va a morir. No se va a morir, no va a pasar nada. Y hoy yo puedo ver que una persona que no quiso llegar a una vida, ¿me entiende? Bajo el temor de Dios, porque yo a pesar de todo me crié bajo el temor del Señor, arreglar la vida, intentar, nadie me va a decir a mí, yo no luché por ese hogar, yo no luché por mantener, ¿me entiende? Esa familia en pie, yo luché, yo di todo lo que tenía. Pero cuando alguien llega y te dice, ya no te quiero más, se acabó el amor, tú no puedes pelear con eso. Contra esas cosas uno no puede pelear, ¿me entiendes? Entonces, esas situaciones es las que a uno lo lleva, ¿me entiende? A mantenerse firme y a seguir adelante y decir, no, todavía hay esperanza, todavía Dios tiene algo para mí, y seguir adelante y levantarse y decir el hecho que una persona, y esto no estamos hablando que estamos a favor del divorcio, ¿verdad? Porque yo no quiero que de aquí salga nadie diciendo, la hermana, porque yo no estaba casado en ese momento. Una persona que no quiso casarse, una persona que no quiso restaurarse, una persona que mantuvo una vida doble, ¿me entiende? Una persona que simple y sencillamente me dijo en mi cara, no te quiero, no te amo. Estuve a punto de perder mi última bebé con él. Y situaciones como estas, ¿me entiendes? Hicieron de mí la persona que hoy soy. Fuerte. ¿Por qué? Porque me refugié en Dios, porque busqué a Dios, busqué mi fortaleza en Él, mi refugio en Él. No había nadie más que en ese momento me podía ayudar. Nadie me podía dar fuerza, nadie me podía dar el aliento que Dios me dio en ese momento. Y es así como Dios también permite que Job, a pesar de todo lo que estaba pasando, él se refugia en Dios. En ningún momento dice la palabra que solo maldijo el día que él nació. Pero al final de toda esta historia, al final de toda la historia, en Job 42:3, y yo quiero que vayamos ahí. Bendito Dios. Dice Job 42:3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, le dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
de oídas te había oído, le dice, mas ahora mis ojos te ven. Hay procesos y hay niveles de fe donde Dios quiere que la gente camine, que el pueblo de Dios camine. Y usted no puede hablar, no podemos hablar, como decía el apóstol Pablo, no podemos hablar, ¿me entienden? No le podemos hablar a un niño como a un adulto, porque no va a entender muchas veces lo que nosotros le vamos a decir. Y es por eso que Dios quiere que la gente crezca en el Señor. Quiere que maduremos, quiere que miremos que las circunstancias, los problemas, las situaciones que estamos viviendo simple y sencillamente son un escalón más para ver la gloria de Dios. Job oía a Dios, miraba la provisión de Dios. Y hay gente que, mire, y es ahí donde yo a lo mejor yo estoy en contra, no de que Dios prospere, sino que estoy en contra del que solamente busca la mano de Dios, el favor de Dios. Porque usted puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener toda la comodidad, puede vivir como vivía Job sin conocer a Cristo. Y nada tiene un valor tan incalculable como llegar a conocer a Cristo. Nada de las riquezas de este mundo. Hubieran ricos, personas desahuciadas por una enfermedad que no conocen a Cristo, que darían todo lo que tienen por conocer al Cristo que usted y yo tenemos. Amén. Y ese valor nosotros tenemos que dárselo al Señor. Al haberlo conocido, el haberlo recibido, el haber vivido para Él, el que Él se hubiese fijado en nosotros, el que Dios se hubiese detenido en nuestra vida, aun cuando vivimos dificultades difíciles, es porque usted y yo somos valiosos en las manos de Dios. Amén. Y la palabra dice que Pablo, en algún momento el Señor Jesús le dijo, Pedro le dice al Señor, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo sé que esa palabra muchas veces ha pasado en alguno de nosotros. Y a lo mejor el enemigo ha dicho, permíteme, déjame tocar a Hilda. Déjame ver si Hilda reniega de mi fe. ¿Me entiende? Y empieza, y lo toma. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probarla. Porque el Señor quiere llevarnos a otro nivel. ¿Me entiende? Y Dios quiere que sus hijos crezcamos y vayamos en esa dimensión. ¿Por qué? Porque cuando usted mira de alto, entonces usted va a empezar a ver de lejos, ya ve que va a ver todo el panorama, aun cuando no entendemos, porque nosotros no sabemos. El día que los pastores fueron llamados al ministerio, yo les aseguro que ellos no sabían dónde va a terminar. Es más, no tienen ni idea dónde va a terminar todo el ministerio, qué es lo que Dios va a hacer, todo el panorama de lo que Dios va a hacer con ellos. Porque la vida cristiana es eso, caminar por fe. No por las circunstancias nos van a querer mover. Las circunstancias nos van a querer tambalear. El enemigo va a llegar y va a decir, no, mira, la vida cristiana que estás llevando, esa vida mediocre, para eso mejor quédate en el mundo. Para eso mejor te quedas en la casa. Y empieza a decirle cosas, ¿me entiendes? Y va a empezar a meter cosas en su mente. Para estar peleando con tus hijos, ¿para qué venís a la iglesia? Usted no sabe cómo a mí me cuesta cada vez que yo tengo que predicar o algo. Cómo el enemigo de alguna manera usa a los niños, usa las situaciones y todo. Pero si yo me detuviera por todo lo que pasa, yo no llego acá. Pero uno sabe que no es, ¿me entiende? Que es Dios probando como nuestra fe. Viendo a ver si realmente nosotros le servimos o no le servimos con amor. Y yo quiero y es aquí donde yo voy a terminar. Porque es una de las cosas que el Señor, mire, yo se lo voy a dar tal y cual como Dios a mí me lo dio ese día. Y el Señor me ponía como ejemplo a Jacob. En el momento que Jacob está peleando con el ángel, en el Génesis 32:2. Y con esto vamos a terminar. Quiero que vayamos a Génesis y ahí vamos a terminar. Y yo quiero que se vaya usted con esta palabra en su corazón, que usted medite. Y mire, yo no sé por qué Dios trae esta palabra. Yo no sé qué situaciones vamos a enfrentar, qué situaciones estemos enfrentando los que estamos aquí, ¿verdad? Pero va a haber momentos en que el agua se va a levantar, las tormentas se van a levantar, los problemas se van a levantar, momentos en que a lo mejor se va a quedar sin trabajo, momentos a lo mejor que se va a quedar desprovisto de muchas cosas. Y esto también yo lo puedo hablar con propiedad y también le pedí permiso a mi esposo. Cuando recién nos casamos con mi esposo, con mi actual esposo, nosotros empezamos y antes de que yo me casara, hubieron ciertas situaciones, a mí me deportan para mi país, luego ya estábamos comprometidos para casarnos, luego el Señor me permite ir nuevamente a este país.
Y en ese momento comenzamos y empezamos, prácticamente mi vida empieza nuevamente, empieza de cero nuevamente, una nueva etapa de mi vida, una nueva oportunidad de parte del Señor. Y empieza un proceso en mi vida, y un proceso en mi vida que yo sabía que el trato, al igual que esto, el trato no era conmigo, pero me cargué el paquete también yo. Empieza una situación en la que él tenía una pequeña compañía donde él iba muy bien, y esto yo se lo comenté a la pastora en una ocasión. Y en ese momento que nosotros nos casamos, justo al año quedó yo embarazada. Justo en ese momento empieza una situación difícil, que fue cuando la recesión en este país. Él se queda sin nada. La persona que le daba el trabajo se va debiéndole como $250,000, más o menos, como unos $300,000. Otra persona hace un negocio con él, le hace comprar una casa y vende la casa, le lleva todo el dinero. El hombre se fue para su país. Y ahí empieza como una serie de situaciones, como que decimos una tras otra, ¿verdad? Como cuando decimos nosotros, cuando empieza a llover tupido, ¿verdad? Que empieza una, otra y otra. Y ahí empieza una situación en nuestra vida que nosotros pasamos prácticamente 7 años. 7 años donde Dios nos llevó a depender de Él. Y para no hacerle largo la historia, tuvo que haber permitido al Señor que nos accidentáramos en un auto, para que con el dinero de ese auto nosotros viviéramos por espacio de 1 año. Y estas son las situaciones que nosotros hemos vivido y las circunstancias, ¿me entiendes?, donde Dios nos ha pasado, y que a lo mejor muchos piensan que cuando llegamos a la vida cristiana todo es, ¿verdad?, color pink. Que todo va a ir bien, que no va a haber enfermedad, que va a haber victoria tras victoria. Somos victoriosos, ¿verdad? Porque somos victoriosos, porque hay una meta y una corona al final de toda esta carrera que no la compra nada de lo que nosotros tengamos en esta tierra, ¿verdad? Pero la vida cristiana es eso. Es una vida de situaciones, es una vida de pruebas, es una vida de dificultades, es una vida de negación, una vida de renuncia a muchas cosas que uno quiere. Y es ahí donde nadie quiere pagar el precio. Es ahí donde nadie quiere persistir. Y es ahí donde el Señor me hablaba a mí. Es ahí donde me hablaba en Génesis. A lo que Dios quiere, y es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. La persistencia. La persistencia, el permanecer, el resistir. Porque al final de que nosotros, la palabra es clara, y pronto vamos a ver, vamos a tener aquí el evento, ¿verdad?, de las Mardoqueos. Y dice que el que permaneciere hasta el fin. Y habla del el permanecer, habla de una constancia, de un no moverse, de un no titubear. El enemigo va a querer que nosotros retrocedamos. El enemigo va a querer que nosotros tiremos la toalla, ¿me entiende? Y el Señor nos llama a ser esa gente de guerra en este aspecto, ¿me entiende? A ser persistentes. Y vamos a leer Génesis, y con eso vamos a terminar. Génesis 32:2. Dice la palabra, bendito Dios, y dice: y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de Saúl. Pero me voy más adelante de la historia. Génesis 32, déjeme leer desde el versículo 22, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Bendito Dios. Muchas veces vamos a tener luchas, y muchas veces nosotros tenemos la costumbre, como buenos cristianos evangélicos, a echarle toda la culpa, ¿verdad?, al enemigo de todo lo malo que nos pasa. Pero muchas veces en los procesos es Dios mismo el que permite las situaciones para probar nuestra fe.
Y la iglesia, dice la palabra, que en el último tiempo, ¿verdad? La iglesia se va a ser presentada como esa novia, ataviada, como esa novia, ¿me entiende? Y hay un proceso de purificación. Y el proceso de purificación es amargo. Es doloroso, es amargo, ¿me entiende? Tienen ciertos factores y eso habla, ¿me entiende? De depurarse, de santificarse, de limpiarse. Y muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para eso, para santificarnos, para probar que realmente de qué estamos hechos, qué es lo que hay en nuestro corazón. A ver si en el momento que nosotros estamos probados renegamos de Dios, renegamos de las situaciones, ¿me entiende? Y déjeme que con esto termino. Y aquí hay dos situaciones. Yo le decía, Señor, ¿por qué Jacob y por qué Job? Ambos tienen ciertas cosas que están, una cierta similitud enlazadas. Jacob estaba huyendo y también había una familia involucrada. Una familia que él pone en seguridad, ¿verdad? Y él se queda batallando. Y esto habla de la posición del varón en Cristo. De tomar la posición, de guardar, de sacerdote, de pelear. Es él el que va adelante, ¿me entiende? Y el trato muchas veces va a ser con los hombres de Dios. Porque Dios necesita que el hombre asuma en este tiempo su posición como sacerdote. Y mire, no es malo, las mujeres somos locas para estar orando, para estar guerreando, pero hay un lugar que Dios dio al varón. Y en una época que no es tan común, o sea, hoy en día la mujer trabaja, la mujer hace ciertas cosas que también el varón hace. Es una época donde muchas veces nos es difícil a nosotros, ¿me entiende? Darle lugar al varón, darle lugar que Dios ha dado. Hay un orden de Dios en la familia y ese nosotros no lo desarmamos. Ese está establecido de parte de Dios. Amén. Y déjeme le leo exactamente lo que el Señor me dio a mí. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que a través del sufrimiento Job experimentó la dependencia total de Dios. Y cuando nosotros sufrimos, no lo miremos como una desgracia. Miremos como que Dios quiere que dependamos de Él, que no dependamos de nuestra fuerza, que no dependamos de lo que nosotros somos, de nuestros conocimientos, de todo lo que nosotros tenemos. Amén. Bendito Dios. Déjeme se lo leo. Dice, necesitamos muchas veces la herida de la palabra que producirá en nosotros un despertar a persistencia y obtener las bendiciones y propósitos. Amén. La semana pasada también se predicó acerca de la palabra. Muchas veces la palabra tiene que herirnos a nosotros, herirnos para sanarnos, ¿verdad? Porque la palabra no es herida para muerte, es para sanidad de la iglesia. Cuando se le corrige, cuando se le exhorta, cuando se le amonesta, cuando se le ama, cuando se le anima, todas estas cosas es que a través de la palabra. Porque no hay argumento, el hombre puede poner argumentos, pero ante la palabra de Dios no hay argumento que resista. Amén. Dice, Jacob conoció ahí su propósito. De ahí se levantó una nación que cambiaría el rumbo de la historia. La cojeadera será necesaria para recordarnos que Dios es más grande y su poder, que no podemos exaltarnos en orgullo ante su poderosa mano. Era necesario que Job se enfermaba, era necesario, porque Job tenía que llegar el momento que al final dice, de oídas te había oído, le dice, más ahora mis ojos te ven. Él reconoció que necesitaba a Cristo, necesitaba conocer a Cristo. Muchas veces nosotros no nos conformemos con tener las bendiciones, porque entonces estaríamos hablando de un evangelio que no existe, ¿verdad? Porque si yo no soy bendecida, entonces Dios no está conmigo. Dios solamente está con el que está bendecido. No, Dios está muchas veces con el que está pasando también una situación difícil. Amén. Porque los procesos de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. Dice, cuando peleas, pelea lo seguro. Persiste y resiste. Termina lo que comenzaste. Jacob pudo haberse quedado cómodo. Job pudo haber dicho en ese momento, esta es la oportunidad. La mujer me dio una salida fácil, ¿verdad? Porque muchas veces queremos la salida fácil. Job pudo haber maldecido a Dios y ahí nomás haber terminado con todo. Pero no se rindió. Y mire, antes de terminar, déjeme leerle todos los síntomas de lo que tenía Job, la sarna que Job tenía. Y no era fácil. Dice que la sarna tenía, ¿verdad? Aparte de la picazón, eran úlceras abiertas en el cuerpo de las personas.
tenía miasis cutánea, que eran gusanos en la piel. Esas personas pasan insomnio, depresiones, mal alientos, caries dental, llanto, desnutrición, delgadez extrema, ennegrecimiento de la piel hasta el punto que se cae. Todo eso era lo que Job tenía, ¿verdad? Y toda esa situación lo hizo a él persistir. Y es fácil resistir muchas veces sano, pero cuando Dios permite, ¿verdad? Que nuestra salud sea afectada, y los que han pasado por situaciones de salud saben de lo que estoy hablando. Y todavía nosotros no renegamos, sino que alabamos a Dios y persistimos en buscar a Dios, en buscar su presencia, en permanecer y decir: Señor, hasta el día que me llame yo te voy a buscar, yo te voy a servir, yo te voy a alabar. Dios se glorifica a través de eso. Dios se glorifica. Dice: hay un verdadero cristiano, ¿verdad? Alguien que no me ha negado, alguien que a través de las circunstancias ha permanecido. Porque muchas veces tenemos situaciones difíciles, lo primero que hacemos es dejar la iglesia. La primera salida fácil, ¿verdad? Es dejar la iglesia. Y esa debe ser la última, o una de las últimas puntos que usted debe dejar. Dejar a Dios nunca, ni dejar de congregarse. Porque el día que el enemigo logró sacarlo de una congregación, o logró sacarlo de la presencia de Dios, ahí empieza una vida de decadencia en la vida de usted. Aferrémonos a Dios. No nos detengamos. No nos detengamos. Yo no sé lo que viene. Las cosas no se escuchan bien. Pero sí sabemos que el Dios que prometió estar con nosotros va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Y que al igual como Job, dice la palabra, que el primer estado de Job, dice que el postrer estado vino a ser mejor que el primero. ¿Por qué? Porque Dios le restituyó. Si no nos restituye en esta vida, nos restituirá en el cielo. Amén. Y qué más ganancia que poder obtener la vida eterna. Nada se compara a eso. Amén. Así que animemos a otros a seguir adelante. Anímese a usted mismo a seguir adelante. No pelee, no se fortalezca con su armadura. Hay una armadura que Dios dejó establecida, es la armadura de Dios. Nuestra armadura se abolla, nos pesa, muchas veces nos cansa, porque nosotros no podemos muchas veces la gente pelea con su armadura. Pero Dios establece una armadura que es de parte de Él. Amén. Yo decía al Señor ahora, le dije: Señor, muchas veces he sentido caer, me he sentido débil, porque la vida del cristiano experimenta muchas luchas. Se debilita, nos caemos. Muchas veces sentimos que ya no podemos, que flaqueamos, que nuestra fe que nos hace movernos, ¿me entiende? Pero la palabra dice que nosotros somos como la palma, ¿verdad? Como esas palmas que se permanecen. Y si nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo, puede venir el viento que venga, la situación que venga, y vamos a permanecer. Amén. Así que yo creo que Dios está llamando a la iglesia a permanecer aún en medio de las circunstancias. Tome como ejemplo la vida de Job. Tome como ejemplo su perseverancia, su constancia, el sufrimiento que experimentó él, la pérdida. Si usted ha perdido algo mínimo, compárelo. Y para que tenga un poquito más de consuelo. Amén. Y vea que muchas veces nos quejamos por cualquier cosa. Por cualquier, ¿verdad? Como por cualquier cosa que no tiene tanta relevancia en nuestra vida. Amén. Y yo quiero que se pongan de pie, y yo le voy a pedir a la pastora en esta hora que ore. Amén. Y yo no sé si usted se vio familiarizada. Yo solo le puedo decir que el Dios que me presentaron a los 8 años y al cual sirvo hasta el día de hoy ha sido fiel. He fallado. Y si quiere sentarse conmigo y escuchar todo lo malo también, que he fallado. Pero Dios es un Dios que no permanece fiel porque nosotros seamos los mejores. Nosotros no somos los mejores. No somos el mejor pueblo. Pero sí, Él nos compró. Y desde el día que nos compró tuvimos un precio invaluable. Y ese precio nos hace especial delante de la presencia de Dios. Amén. Que cuando vengan los vientos, que cuando vengan los problemas que usted tenga, las circunstancias, usted alabe al Señor. Amén. Y muchas veces cuando no entienda, simple y sencillamente guarde silencio, porque la palabra dice: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No entendemos, cállese, nomás dígale: Señor, no entiendo, pero yo sigo esperando en ti. Que nosotros sabemos que si esperamos en Él, dice la palabra, que no esperamos en vano, porque nosotros tenemos esperanza en Dios. Amén. Bendito Dios. Así que les dejo con esto. Sigan adelante, peleen, resistan.
Nada está perdido, nada está sin escribirse. La historia de nuestra vida sigue escrita. Este no es como el libro de Job. Job ya estaba escrito. Nuestra vida está en las manos de Dios y le escribe el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros colaboremos con esa historia. Amén. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Un aplauso al Señor, amén. Un aplauso a ese Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y era tan importante verdaderamente que el Señor llegara a los 8 años a la vida de mi hermana, porque ella tenía que sobrevivir. Aleluya. Ella es lo que el Señor preparó y fue una guerrera. Usted sabe la gente que sobrevive. Que son gente que no importa lo que esté pasando, son sobrevivientes. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que luchemos nuestra bendición, así como Job. Que también y de igual manera como lo hizo también Jacob. Por eso es que nosotros tenemos que, no importando lo que esté sucediendo, Dios está preparando la iglesia, mis amados, porque las cosas que se van a avecinar no van a ser fácil. Usted no solamente va a pelear lo suyo, usted va a pelear por los demás también. Bendito Dios. Y por eso es que vamos en oración. Y yo sé que aquí todo el mundo de alguna manera se ha tocado, porque en mi niñez no fue fácil tampoco. Aquí lo que Dios tiene en propósito poderosamente en una vida, de verdad que el enemigo va a tratar de zarandearlo, pero que acuérdese que el Señor le tuvieron que pedir permiso al Señor. Si algo pasó en su vida, es porque Dios tiene un propósito grande. Así como lo tuvo con Jacob, así como lo tuvo con Job. Amén. Por lo tanto, usted no se dé por vencido. Si ella fue una vencedora, usted lo puede hacer también. Pero tenemos que tener, mira, nuestras armas en nuestras manos, que es la oración, la palabra y el escudo de la fe. Aleluya. Vamos a orar. Y yo sé que cada uno de nosotros, yo creo que usted, pues, póngase delante de la presencia del Señor. Porque yo sé que hasta yo misma, y yo sé que le doy gracias al Señor, que todas las cosas que pasaron fue para hacerme más fuerte. Aleluya. Para hacerme y para no vencer. Porque nada de las cosas me van a sorprender, porque mientras más es como que tú resistes más al enemigo, como dice la palabra. Mientras me someto a Dios en su palabra, el enemigo tiene que huir, porque voy a resistir y el enemigo va a tener que huir, porque voy a ser más fuerte, porque el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya. Y yo sé que esta palabra, según, es para las mujeres, pero yo sé que aquí hay hombres que también el Señor le está hablando. Usted no se dé por vencido, porque tiene una familia que te tiene que sacar su cabeza y el Señor lo va a respaldar. Amén. Ese es nuestro Señor. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, verdad, que siga ministrando a nuestra vida, que siga hablando, que saque todo lo que esté oculto, que nos frene, que nos da pereza o que nos da pena. Esas cosas se las vamos a entregar al Señor. Que así mismo como ella no tuvo ninguna malestar para poder hablarlo, es porque ella fue libre de todo eso. Dios la sanó. Vamos a dejar que Dios nos sane en el nombre de Jesús, porque la palabra de vida que tenemos es el evangelio, que en ese tiempo no lo tenía Job, no lo tenía Jacob, sino nosotros tenemos la gracia, tenemos la sangre de Cristo que nos cubre cada día. Padre, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Padre eterno, porque sabemos, Señor, que tú has querido hablar a tu pueblo. Y sabemos, Señor, que aquellos que están por internet, que también esta palabra va a seguir corriendo, Padre amado, para poder alcanzar a aquellos que necesitan recibir, que necesitan ser libres, que necesitan ser fuertes, que necesitan ser levantados en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos esa palabra de vida, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigue dándonos a nosotros testimonio tras testimonio, Señor, de tu poder. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que hoy, Señor, salgamos libres de toda pena, de todo dolor, de todo pasado, Señor, de toda pérdida, en el nombre de Jesús. Porque cuando todo, Señor, lo damos por pérdida, Señor, pero tú, oh Dios, eres la mayor ganancia en nosotros, Señor. Que cuando venimos a ti, Señor, tú quitas todo ese pasado, Padre amado, y nos das una nueva vida. Padre amado, ayúdanos, Señor, a apreciar lo que está delante y no retroceder lo que ya no existe. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos en el arado, Señor, sabiendo y reconociendo que está por delante algo aún mayor que nos espera, algo mayor, Señor, que nos va a sitiar de tal manera, Señor, que no vamos a querer salir de ella, Señor, porque tú estás delante de nosotros. Padre, bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Padre amado, bendice, Señor, a mi hermana Beatriz, Señor, que está en esta noche con nosotros, y aquellos que están, Señor, por internet, Señor,
que no pudieron venir, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, que están desanimados. Padre, que hoy sean animados, que sean sanados por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y tú seas con los niños, sé tú, Señor, con los hermanos que van a salir en esta tarde, en esta noche, Señor, Padre, que tú seas guardando a ellos, Padre amado, y que, Señor, oh Dios, nuestros sueños, Señor, tú sigas ministrándonos, Señor mío. Padre eterno, gracias, Señor. Pedimos de este lugar, pero más nunca de tu presencia, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Aleluya, que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén.